Isaías capítulo 45. Miremos. Dice el Señor, aquí tiene un título: encargo de Dios. ¿Para quién? Para Ciro. Dice la palabra: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Qué pasaje más bonito. Lo leía, lo he leído muchísimas veces, y cuando lo veo digo: oh Dios mío, qué promesas tan grandes, tan maravillosas, que Dios en su soberanía, en su libre albedrío, conforme a su santa voluntad, determina sobre una persona, sobre un individuo. Para el tiempo que se está dando esta profecía, ni siquiera él había nacido. Pero ya Dios estaba hablando y estaba profetizando y estaba dándolo con nombre propio, que este hombre iría a ser una autoridad, estaría en una autoridad, en una posición de autoridad, el cual iría a dominar y a regir, y a estar sobre naciones y sobre reinos. Y que este hombre iría a tener todo el apoyo y todo el respaldo de Dios. Que Dios iría a abrir puertas. Y que Dios frente a él, por el poder de su Espíritu Santo, por supuesto, pero con la participación de él, Dios iba a quebrantar poderes ilustrados o tipificados ahí con abrir delante de él puertas y enderezar lugares torcidos y quebrantar puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Fuerzas muy poderosas, gobiernos muy poderosos, autoridades muy poderosas que tendría él que enfrentar, reyes muy poderosos con los cuales él tenía que luchar, pero que frente a él, todo eso iba a ser destruido, despedazado, desmenuzado, que él iría a alcanzar la victoria y la bendición. Y junto con toda esa autoridad y esa majestad y esa grandeza que Dios da a Ciro, también dice Dios y le promete que le daría tesoros, muchos tesoros, muchos bienes, muchas riquezas, muchas posesiones. Y que Dios, aparte de eso, de esos bienes materiales, Dios iría a revelar a él cosas secretas, cosas que están ocultas, que él no sabría. Y que todo eso que iba a suceder cuando él fuera a la guerra y obtuviera esas victorias, y cuando él recogiera todas esas grandes riquezas,
de las batallas que ganaba y tomaba esos bienes y toda ese conocimiento o sabiduría que Dios diría que él tendría dado por Dios para hacer la guerra y para alcanzar cosas. Dios está diciendo: eso téngalo presente, téngalo presente, es mío, es mío, no va a ser tuyo, eso es mío. ¿Cuántos alaban al Señor? Alabado sea el nombre de Dios. No importa lo grande que seas, lo poderoso que seas, las cosas que seas, las cosas que alcances, los éxitos que tenga. No importa hasta dónde usted puede llegar en esta vida. Si usted ha sido una persona elegida, escogida por Dios, usted lo va a alcanzar por el poder de Dios. Sí, ahora quiero que miremos la palabra que Dios le dice a Ciro. Es la clave en todas estas promesas. Así dice Jehová, ¿a quién? ¿A quién? A su ungido. Cuando se está hablando del ungido, se está hablando de la persona que Dios ha elegido, que Dios ha escogido en su soberanía, en su grandeza, en todo su inmenso y maravilloso conocimiento. Esa persona que es el ungido es porque Dios lo ha primeramente elegido. Dios lo eligió. Y para esa persona que Dios eligió, Dios tenía un trabajo. En el caso de Ciro, Dios tenía un trabajo para él que estaba relacionado con conquistar, con avanzar, con alcanzar éxito, alcanzar el poder y ser poderoso para ser de bendición al pueblo de Israel en los propósitos eternos que Dios tenía con Israel. Dios lo iba a usar, pero todo eso lleva un fin, tiene un propósito, que ese poder y esa autoridad es para ser de bendición a una nación y a un pueblo que Él va a ser instrumento para que ese pueblo que está en esclavitud en Babilonia, que ha sido sometido por Babilonia y que estuvo bajo el imperio de medos y persas, tiene que regresar de nuevo a la tierra de Israel. Y Ciro es el instrumento para que comience a desatarse ese nudo y se comience a cumplir el plan profético de Dios, de acuerdo a lo que había anunciado por el profeta Jeremías. 70 años irían a estar en Babilonia por causa de sus maldades, pero tendrían que regresar el pueblo. Ahora se necesita ese hombre, se necesita esa persona. ¿Quién va a ser esa persona? ¿Quién va a escoger esa persona? Bendito sea Dios, es Dios. Dios el que dijo es Ciro. Ciro es Él. Cuando se habla de ungido, entonces no solo es la persona que es elegida, sino que es la persona que será también consagrada, será apartada para específicamente ese servicio. No puede deslindar su vida de eso que Dios le ha llamado para que lo realice. Si él fue llamado para ser rey, para gobernar, para alcanzar, esa es la cuestión que él tiene que realizar. No es otra cosa. Igualmente en el caso de nosotros. Dice San Pablo que nosotros hemos sido elegidos según la preeminencia, según la presencia de Dios. Pero Dios ya tiene un plan y un propósito bien determinado.
Y que a través de usted, a través de su vida, Dios quiere hacer y llevar una bendición a muchas personas. Dios lo quiere hacer. Un ungido, sigamos un momentico más adelante y regresamos después. Un ungido es una persona, antiguamente eran las personas que eran revestidos de manera figurada, ungidos con aceite, que era la figura o símbolo de ¿quién? Del Espíritu, ¿qué? Del Espíritu Santo. ¿Sí? David fue ungido como ¿qué? Como rey. ¿Sí? Sí. ¿A quién se le dijo que fuera y ungiera a David como rey? El profeta. ¿El profeta qué? Natán. Samuel. Va y unja. Y David fue ungido por Samuel como rey sobre Israel. Él fue puesto como rey. Él no fue puesto, por decirlo así en esta manera, él no fue puesto para ser sirviente, él fue puesto para ser rey. Aunque como rey tiene que servir. Pero aquí en la frente no llevaba el título, o no llevaba aquí una corona de sirviente, sino llevaba una corona ¿de qué? De rey. Esa es su dignidad, esa es su posición, ese es su puesto. Eso es lo que se le ha entregado a ti. ¿Qué dice en el libro de Apocalipsis respecto a la corona? Que nadie tome ¿qué? Porque usted tiene una. Porque cada uno de nosotros se nos ha dado una autoridad, una bendición, una dignidad. Bueno, San Pedro, y en el libro de Apocalipsis, Juan está diciendo que somos reyes y ¿qué? Y sacerdotes. Una dignidad, una majestad hecha públicamente, manifiesta públicamente. Y David iba a ser rey no a escondidas. No era que se iba a estar en la casa y escondido en su cuarto y allá desde su cuarto iba a ser rey. No, tenía que salir. Y bueno, salió, lo ungieron, pero inmediatamente no recibió ya el trono, el cetro, y ya no se sentó en el trono, porque fue eso un proceso. Especialmente en el caso de David. Fueron años de lucha, años de batalla, años de guerra. Pero lo que sí sabía él, antes de que se sentara en el trono, porque dice la palabra, fue investido varias veces como rey David, pero antes de que se sentara en el trono pasaron muchas cosas que él tuvo que sortear y enfrentar. Pero repito, de su mente y de su corazón y de su espíritu, no se borró eso que Dios le había dado y que le habían anunciado y que le habían dicho: rey, rey, rey. La persona que es ungido quiere decir que tiene la presencia del Espíritu Santo de Dios en su vida. En caso de antigüedad, los reyes, profetas o jueces, para ministrar, para hacer ese trabajo, debían ser personas ungidas con el Espíritu Santo. Por supuesto, ya lo dijimos, personas que debían ser consagradas para ese servicio y llamadas por Dios para ese servicio. Eso no ha cambiado en las Sagradas Escrituras para lo que nos corresponde a nosotros como iglesia en estos tiempos. Dios trató con el pueblo de Israel, puso sus normas, dio su ley y ha llevado ese proceso con Israel. Ahora con Jesucristo, con su iglesia. ¿Cómo trabaja el Señor Jesucristo con su iglesia? Con su pueblo, con sus redimidos, con sus escogidos, con sus elegidos. Igualmente,
¿Hay alguien aquí que haya sido escogido o elegido por Dios? Levante la mano. Sin temor, levántela. Usted es elegido. Usted es escogida por Dios. ¿Cuántos alaban al Señor por esto? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esa es la iglesia. La iglesia está compuesta por los escogidos, por los elegidos, por los redimidos de Dios. Y estos ungidos, estos escogidos, estos elegidos, nos ha puesto en nosotros, en nuestro espíritu, aquí adentro, ese sello, esa marca de pertenencia y de dignidad. ¿Sabe a quién ha traído el Señor aquí a nuestros corazones? ¿A quién? Al Espíritu Santo. Usted tiene la unción, dice San Juan. La unción está en vosotros. En vosotros. Es eso. Entonces ahora para nosotros hemos sido elegidos, hemos sido escogidos, hemos sido llamados por el Señor. Tenemos la presencia, la unción del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Ahora, ¿cuál es nuestro oficio? ¿Cuál es nuestro oficio? Si David era para ser rey, si Elías era para ser profeta, el otro para ministrar delante de la presencia de Dios, el sacerdote. Ahora, ¿cuál es nuestro trabajo nosotros como iglesia? ¿Cuál es el ejercicio ministerial, el ejercicio de cada uno de nosotros como parte del cuerpo de Cristo? Debe tener claridad en nosotros. Estamos hablando, ¿qué día? Y precisamente lo llevamos estaba para otra vez decir, hermanos, el manejo de los dones espirituales. Cómo debemos operar y cómo operan los dones ministerial, dones espirituales. Y estábamos hablando que íbamos a hablar sobre profecía. Pero se ha venido dilatando una y otra cosa. Bueno, el Señor nos ayudará en qué momento lo hacemos. Mire cómo trabaja el Señor con nosotros, Cristo con nosotros, en la iglesia. El Señor Jesucristo dice en el libro de los Efesios que Él escogió, Él llamó, Él colocó a unos como apóstoles. ¿Qué más? Dígalo fuerte. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Cuántos son? 5. Cerramos el ciclo, digamos, con ese texto. Dios, el Señor Jesucristo, así como llamó a sus apóstoles, así como llamó a Pedro para acá, para acá, para acá, lo llamó para que fueran sus discípulos, posteriormente conocidos como sus apóstoles. Quiere decir que aquí en medio de nosotros debe haber, ¿qué? Apóstoles, ¿qué más? Profetas, maestros, evangelistas, pastores. ¿Hay algún pastor aquí? Bueno, yo levanto la mano, que hay 2. Fuera de nosotros, Dios no ha llamado a usted, joven. A usted Dios no le ha hecho un llamado. No ha inquietado por allá en su corazón, en su espíritu, el llamamiento de servir a Dios como pastor. No ha puesto esa inquietud en su corazón de decir, ¿cómo me gustaría a mí ser pastor, estar metido, involucrado en los negocios del rey, ahí estar como pastor aconsejando, ministrando, enseñando? Una de las cosas que yo, al poco tiempo que fui salvo y que recibí el bautismo de Espíritu Santo, fue esa inclinación hacia el pastorado. Yo
miraba y veía que eso era como muy noble, como muy digno, como muy bonito ser uno pastor. Pero cuando entré ya como pastor, ay Señor, yo que no quisiera ser pastor. Y no falta la duda, Señor, ¿de verdad tú me llamaste? Pero vienen dudas y vienen temores y cosas. Pero si soy pastor debo tener un rebaño. Y creo que ustedes son parte de ese rebaño. Entonces digo, bueno, al menos si tengo 2 ovejas, tres ovejas, entonces soy pastor. Si no tuviera nada, entonces ¿cómo va a ser pastor? Pero entiende usted hermano, hermana, joven, los hombres de Dios, profetas, fueron llamados reyes, fueron llamados siendo niños, fueron ungidos como reyes. Un rey de Israel con 7 años, muy joven, ungido como rey. Como mínimo aquí deben haber maestros, como mínimo aquí deben haber profetas, como mínimo aquí deben haber evangelistas. Y eso es algo que usted, en su relación y en su comunión con Dios, debe descubrir y permitir que el Espíritu Santo le descubra eso que Dios le ha dado, que Dios lo ha elegido, que Dios lo apartó. Con Ciro Dios dice, aunque tú no me conociste, Ciro, aunque tú no tuviste esa experiencia conmigo, lo repite varias veces, sin embargo yo te elegí para que hagas este trabajo. Ahora, en el pastorado, en el ministerio, en la iglesia, sí tenemos que tener esa convicción de conocer a Cristo y de saber, de tener la experiencia de salvación, que Dios tiene ministerios para la iglesia. Si Dios le eligió para un ministerio, eso no puede quedar escondido. Ese no va a ser un agente secreto, un evangelista secreto. Yo soy el 008 evangelista, agente secreto del cielo. Nadie sepa que yo sea eso. O el pastor, yo soy el pastor secreto. Yo sé que soy pastor, pero que nadie sepa más. No, usted tiene que saber. Si usted no lo sabe, a las buenas va a tener que descubrirlo a las malas. Pero en algún momento se tiene que aflorar eso, destapar eso, mover eso urgentemente. Porque el mundo está necesitando el servicio de la iglesia y la proclamación del evangelio. ¿Cómo trabaja Dios entonces? Dijimos que la iglesia trabaja con los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. ¿Cómo más trabaja el Señor con su iglesia? Si usted no es apóstol, si usted no tiene ningún ministerio de los que estamos mencionando, entonces Dios tiene otros recursos para usted. ¿Y son los qué? Los dones espirituales. Capítulo 12 del libro de Romanos, de Primera de Corintios, perdón. Primera de Corintios, capítulo 12. Habla de los dones espirituales, ¿cierto? Los dones espirituales. Y Pablo dice, no quiero, hermano, que ignoréis. No quiero que se ignore acerca de los dones espirituales. Porque si usted ignora esos dones, es semejante como cuando usted no conocía al Señor y se llevaban los ídolos y movían los ídolos para un lado, movían los ídolos para otro lado, los llevaban hacia arriba, hacia abajo y tenían los ídolos o tienen los ídolos boca, tienen oídos, tienen ojos, tienen pies y todo, pero no sirven, no se mueven, no hacen nada. Si nosotros no descubrimos, no conocemos, vamos a ser semejante a un ídolo que tiene todas esas cosas, pero no tiene vida. Y por eso se puede extraviar y por eso usted lo puede llevar para un lado, lo puede mover para otro lado, para acá, para allá, para donde sea. Y si en una iglesia
La iglesia de Cristo no hay los dones espirituales, no hay los dones ministeriales, pues la iglesia llega a ser fácil presa de los apóstatas, de las falsas doctrinas, de la inmoralidad, de la perversión, del engaño, del mundo. Y Dios no quiere que su iglesia se contamine y que todos estemos activos, trabajando y sirviendo a Dios con todo el corazón. Dice aquí: por tanto os hago saber, versículo 3, capítulo 12, 1 Corintios, que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Usted tiene que estar ungido, tiene que tener Espíritu Santo para que la diversidad de dones se manifieste en su vida. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, entonces el mismo. A cada uno le da la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diverso género de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ciro, tú vas a ser mi ungido y este es tu trabajo. Y ya, Dios lo quiso así y Dios lo ordenó así y Dios lo hizo así con él. Tienes que ir. ¿Y a usted qué Dios le dice? ¿Qué Dios le dijo? ¿Qué espera que Dios le diga? Dios le ha repartido, el Espíritu Santo le ha repartido dones a cada uno de los que estamos aquí, a los que hemos recibido al Señor Jesucristo con nuestro corazón. Ahí hay un don. Como mínimo hay un don. Como mínimo hay un don o un ministerio. Eso usted no puede ignorarlo. Ahora, si usted ya sabe cuál es el don, cuál es el ministerio, por favor, lo necesitamos, que nos dé esa participación y ese apoyo y ese respaldo con ese ministerio y con ese don que estamos necesitando en la congregación. Oramos a la iglesia, decimos a la iglesia que había mencionado que el viernes, creo que fue, o el martes, que Fabián y su esposa se fueron para Panamá y era el grupo de la alabanza. Que José también acaba de ser contratado para participar en una congregación para la parte de la música, y que está habiendo la urgente necesidad de hermanos que estén en ese servicio de la adoración, de la exaltación, de glorificar a Dios. Personas que permitan que el Espíritu Santo los prepare y los capacite en la música. Usted le llama la atención eso, suelte por favor eso. La iglesia está buscando la manera como ayudarlos, como que ustedes vengan y se integren y participen. Estaba mirando a mi nieta, acaba de recibir, que hizo el curso de enseñanza. Le toca cantar. Ha participado con los niños. Y ha participado. ¿Cuántas cosas está haciendo esta pobre criatura? Muchas. Y se les piensa encargar más. Pero hay otros que también lo pueden hacer. Lo necesitamos, hermanos, hermanas. Usted es muy valioso para el Señor y importante para esta congregación. Nos necesitamos. Una cosa que nos duele en el corazón, que las personas se vayan de la iglesia. Después de estar un tiempo aquí,
Se fueron. Algunos ni siquiera dijeron chao, nos vemos. Nos dejaron ahí. ¿Y qué nos ha tocado hacer? Pues nosotros no podemos decirle al Señor, Señor, chao, nos vemos. Mira a ver qué hace, Señor. Bueno, si nosotros dijéramos, Señor, hasta aquí llegamos, pues Dios va a decir, bueno, está bien, ahí sí, como dicen los gringos, no hay problema. No hay. Pues si usted no sirve como hizo Israel, si ustedes callan, yo haré que las piedras que hablen, yo me voy a levantar. ¿Sí? Si Elí y sus hijos eran irreverentes y no servían, ni atendían, ni eran santos en el servicio, yo me levantaré. Y Dios se levantó otro hombre, Samuel. Y lo que iba a hacer Dios con Samuel iría a ser tremendo y extraordinario. Y levantó ese muchacho. Y fue juez, fue gobernante, fue sacerdote. Fue un hombre extraordinario. Un día Dios habló, se reveló a Isaías y vio la gloria de Dios y escuchó la voz de Dios y todo esto, y oyó que él dijo, ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Y como solo estaba Isaías, él miró. Estaba en el templo, vio la gloria de Dios, pero no vio otro voluntario. Entonces dijo, Señor, heme aquí, envíame a mí. Aquí estoy a la orden. Tú me has dado este don, tú me has dado este ministerio, tú me has dado este talento, Señor. Yo quiero ponerlo aquí para la gloria tuya. Porque si usted guarda ese talento, usted vive su vida con ese talento, y usted se va a morir un día con ese talento, Dios te va a llamar a cuentas por haber escondido eso que era tan importante para un pueblo. Si Ciro no responde al llamado de Dios, que Dios le dijo, es por amor a Israel, por amor a Jacob, es por Jacob, es por esa nación, es por ese pueblo que lo estoy levantando a usted, es por esa nación, por ese pueblo, por esas almas que le doy autoridad, que lo voy a bendecir, que voy a hacer milagros, voy a hacer cosas a través tuyo, pero es por amor a aquellos que amo tanto. Y es por amor, hermanos, ese don que Dios le ha dado, ese ministerio, por amor a nuestros hermanos que se sientan a nuestro lado, por amor a las almas, por amor a las familias, por amor a Bucaramanga, por amor a Colombia, por amor a nuestro Señor Jesucristo, que tenemos que decir, Señor, aquí estamos, Dios bendito, úsanos, Dios mío, úsanos, Señor bendito. Pero lo que no podemos hacer es ser indiferentes. Ser indiferentes. Si usted es un evangelista, pues yo le doy por permitir el micrófono. Ellos no se pueden encerrar aquí, que evangelista no puede quedar aquí encerrado. ¿El evangelista dónde está? Fuera predicando, hablando, compartiendo la palabra del Señor. Si nosotros somos la iglesia, no nos podemos encerrar aquí, porque el Señor nos dijo, id y predicad, ¿qué? ¿El evangelio a quién? A toda criatura. Tenemos que estar afuera. Así usted no sea evangelista, usted tiene que evangelizar, tiene que compartir la palabra de Dios, hablar a las almas, hablar a los amigos, hablar a los vecinos, invitarlos para que vengan a la iglesia. Usted tiene que hacer ese ejercicio. Usted es un maestro, gloria a Dios, tiene el púlpito, comparta la palabra de Dios. Pero ahí no se acaba su ministerio, porque usted es una persona que Dios le ha dado esa capacidad, ese poder de ministrar, y usted puede ministrar a otras personas.
hablar de la palabra con ciencia, con conocimiento a otros. Y eso lo puede hacer también en su trabajo. Vaya con sus compañeros en otro lado. Si es un pastor, comience usted en su propia casa a pastorear su familia, a reunir su familia. El primer grupo que usted debe ganar y pastorear es su propia casa. Entonces ahí comienza a ministrar y comienza usted a ejercer ese y desarrollar ese ministerio. Y si es profeta, pues los profetas también son públicos, son de allá afuera. Dígame una palabra, son de la calle, pero también son de la iglesia del Señor. Amén, de la iglesia del Señor. Pero si usted tiene el don de profecía, usted es una bendición para la iglesia, porque ese don que tiene Dios lo va a usar para hablarle a la iglesia, para ayudar a la iglesia, para aconsejar a la iglesia, orientar a la iglesia, edificar la iglesia a través de ese don. Y usted tiene que soltarlo. Si Dios le ha dado ese espíritu, ese don de discernimiento de espíritus, usted debe soltarse y dejar que ese don fluya. Porque lo que hay en el mundo es muchas tinieblas, mucha oscuridad, mucha maldad, muchos espíritus inmundos que se camuflan, que se esconden y que solo con la luz, el discernimiento, la revelación del Espíritu Santo se pueden descubrir las cosas que a veces aparentemente no se ven o no se ven humanamente con estos ojos mortales, físicos, pero con los ojos espirituales sí se discierne, sí se ve, sí se detectan las cosas. Usted habla en lenguas muy bonito y Dios lo usa, pero cuando está hablando en lenguas, Dios puede estar dándonos un mensaje, no solo para usted, sino para la iglesia, porque hay un hermano, una hermana que está escuchándole a usted hablar en lenguas y ella está interpretando, ella entiende lo que usted está hablando, ella está entendiendo qué es lo que está diciendo usted. Y cuando el que habla en lenguas dio el mensaje y cayó y guardó silencio, usted que ha recibido esa interpretación, entonces se levanta y habla en el nombre del Señor para bendición de la iglesia, de todos nosotros. Y la palabra de Dios dice, y cuando hay palabra de Dios, que este mensaje es palabra de Dios, se enseña esta palabra de Dios, el que tiene oídos para oír, ¿qué? Oiga cuando Dios está hablando a la iglesia o a usted personalmente. ¿Hay alguien en casa? ¿Alguien me ha entendido? Gloria a Dios. Terminamos entonces. Puestos sobre sus pies, por favor. ¿Cómo lo voy a llamar en este momento? Yo les digo hermano, hermana, a veces le digo el apellido, hermana, el nombre, Déjenme entonces en esta mañana decirles de otra manera: ungidos y ungidas del Señor. Ok. ¿Para qué te ungió el Señor? ¿Para qué te llamó el Señor? ¿Para qué te eligió el Señor? Ya en este momento usted debe saberlo allá adentro. O pídale al Espíritu Santo de Dios. Cierre sus ojitos, por favor. Mire lo que el Señor le dijo. Entonces voy a leer de nuevo unos versículos de las palabras que el Señor le dijo al profeta, a Ciro. Téngalas presentes, por favor.
Así dice Jehová a su ungido. Está hablando con Ciro, pero esta mañana está hablando con nosotros. Al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar los lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo por nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre y te puse sobrenombre, aunque tú no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto, el que hace todo esto, el que te da un don, el que te da un talento, el que te da un ministerio es el Señor. Y te reviste de autoridad y de poder y de bendición. Y te sustenta y te sostiene. Es el Señor Todopoderoso. Espíritu Santo de Dios, yo oro de nuevo por la congregación, por todos los hermanos y hermanas que nos encontramos en este lugar, Dios bendito. Escogidos, elegidos, apartados para ti, con ministerios y con dones, Señor. Y pedimos al Espíritu Santo espíritu de revelación y de ciencia, Señor. Espíritu de revelación y de ciencia, Señor. Que en esta mañana, Señor, en esta tarde, lo que sea, Señor, se desate, Dios mío, en las mentes, en los espíritus, para revelar y hacer entender a cada uno, Señor, en lo que tú lo has investido, en lo que tu Espíritu Santo le has dado. Hermano, hermana, no importa. Moisés dijo: Señor, pero es que yo tengo problemas para hablar, soy tartamudo, Señor. Yo no sé cómo hablar delante de Faraón. Y Dios le dijo: ¿quién hizo la boca? ¿Quién hizo el oído? ¿Quién hizo el ojo? Él sabía cómo tenía que hacerlo. Y puso entonces a Aarón para que le ayudara. Pero Aarón no duró toda la vida, porque el Señor sanó perfectamente a Moisés. Y Moisés después recitaba y cantaba y hablaba y predicaba y decía tantas cosas y no necesitaba de Aarón. Espíritu Santo de Dios, ese espíritu que, Señor, del diablo, que yo no puedo, que yo no sé, que me da miedo, en el nombre de Jesús lo reprendemos. Le reprendo en el nombre de Jesús de Nazaret. Te vas. Y Espíritu de Dios, se desate, Señor, tu gloria y tu poder en la congregación, para que la iglesia te sirva, los jóvenes, los ancianos, hermanos y hermanas, en los hombres y mujeres, don de milagros, de sanidades, oh palabra, Señor, proclamación, evangelismo, enseñanza, Señor, sanidades, sueños, visiones. Espíritu Santo de Dios, esos dones y ministerios que ya están en función, santifícalos y hazlos todavía más profundos, más poderosos, Señor, más poderosos, Dios, en autoridad, en ciencia, en conocimiento, en poder,
Empodera, empodera, empodera más a tus siervos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bendito y precioso. Quebranta todo cerrojo y toda atadura del diablo, todo temor del diablo. Abre, Señor, las mentes, abre los espíritus, Señor. Suelta los labios, Señor, suelta los labios. Suelta, Señor, esos labios. Suelta, Señor, esas mentes. Libera, Señor. Libera en el nombre de Jesús de Nazaret de todos esos temores y todas dudas y todas esas obras del diablo. Suelta esos labios. Esos labios sean labios poderosos para orar, para hablar la palabra, para dar órdenes y dar palabras de salud y de bendición. Suelta, Señor, esos labios, esas manos, en el nombre de Jesús de Nazaret. La mente, Señor, sea más clara, más lúcida. Oh Dios, el acercamiento a tu palabra sea más poderoso, Señor. Quita toda pereza y todo cansancio del espíritu, Señor, por el mundo, por las cosas del mundo que fatigan, que cansan y agobian para matar la vida espiritual, para secar la vida espiritual. Ese espíritu del mundo, ese espíritu de amor al mundo, ese espíritu dependiente del mundo y de las cosas del mundo, nubla el espíritu, nubla el corazón para servirle a Dios, para disponerlo para el servicio del Señor. Quebranta toda fuerza maligna, Señor. Señor, si tú has llamado, el hombre no podrá resistir. No podrá resistir, Señor, hasta que esté en el sitio que tú quieres que esté y haciendo lo que tú quieres que Él haga, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Señor, en el nombre de Jesús, están nuestras vidas, están nuestras manos, está nuestro ser, Señor. Espíritu, alma y cuerpo, ponemos a tu disposición, a tus manos santísimas, Señor.